Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Steven Daza Sandoval, soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación y para el día de hoy vengo a traerles un tema muy importante, el cual se titula El proyecto de investigación y sus etapas de análisis en la realidad. Bueno, pues en la introducción que encontramos, pues vamos a hablar sobre unas fases significativas e importantes en estos proyectos educacionales, sobre todo característicos desde la educación, ¿no? Y desde la investigación. Entonces, bueno, en primer lugar empezamos con una fase de diagnóstico inicial, la cual pues se caracteriza en primer medida por un contexto de la situación. Y es acá cuando debemos identificar las necesidades y claramente con esa identificación vamos a justificar el problema en sí por el cual vamos a indagar. Estaba acompañada de algo también llamado categorías para estudiar el contexto, la cual se divide en tres subcomponentes. Digamos, el primero es el acceso, que habla del ámbito y del sujeto como tal. En el segundo lugar encontramos la solicitud. Acá, pues si nosotros vamos a indagar en educación, tenemos que saber el número de alumnos, el sector y en sí la población a la que vamos a focalizar, ¿no? Consecuentemente hablamos de una promesa en el indagar y acá pues como ven nos menciona un currículo importante para tener como ese precepto de poder indagar. Continuamos con la propuesta de actividades, la cual se caracteriza primero por reflexionar en cuanto a cuestionamientos como cuáles son las restricciones y oportunidades que vive la escuela en casa. Es muy importante indagarlas, como también las proyecciones futuras que justamente muestra esas potencialidades de los alumnos y del contexto educativo en general. Tenemos el proveer, el describir, el establecer, el realizar y volver, digamos, también al describir. En el describir encontramos el tema de clima organizacional, cómo, digamos, va ese trabajo mancomunado y cómo se evidencia, digamos, desde esas referencias como sujetos y actores que somos. Bueno, pues quise traer a colación esta tabla, es muy importante, la cual es de la gestión curricular del establecimiento. Acá pues nos damos cuenta de la importancia del proyecto educativo institucional, del currículum como tal o de la zona curricular, los consejos y entre otros componentes que hacen que se lleve a cabo, digamos, estos procesos de indagación. Tenemos otra fase que es la fase de formulación y problematización de la propuesta. Acá tenemos primero que todo seleccionar un problema, tener claro cuál es el problema, definir ese problema y de una u otra forma preguntarnos cuál es la diferencia entre el estado presente de la situación del establecimiento con la del futuro deseado. Y pues consecuentemente ir a un análisis y justificación de los problemas. Acá podemos hablar de causas y efectos y llevarlo con una herramienta muy importante que son los árboles de problemas. Bueno, tenemos la fase de fines y propósitos del proyecto, la cual pues tiene una finalidad como tal. Entonces, ¿por qué se quiere llevar a cabo este proceso de intervención? Tenemos que preguntarnos un objetivo general, característico, digamos, por la resolución de ese problema y unos específicos que nos permitan aún tener más acercamiento, digamos, a los resultados. Tenemos que tener claro que en nuestro proyecto debe haber metas e indicadores que nos den a conocer unos resultados, unos determinados cantidad de resultados igualmente y lo positivo de establecer dichos mecanismos. Bueno, seguimos con la fase de estrategias y acciones y es cómo se va a hacer. Entonces tenemos que hacer una descripción de la estrategia frente a la proyección y la intervención, digamos, pedagógica. Tenemos que tener actividades en cuanto a qué, digamos, formulación de la actividad, el para qué, el para quién, cómo y con quién. Eso es como, y el cuándo, son preguntas importantes para tener en cuenta en estas fases. Tenemos que hablar también del diseño material metodológico, donde está el recurso como tal, y un cronograma que establezcamos y que nos lleve al cumplimiento de los objetivos. Tenemos la fase de recursos, que es preguntarnos el cómo, o más bien el cómo, con qué se va a hacer. Entonces, recursos humanos, recursos financieros, y consecuentemente vamos a una fase de evaluación que nos muestra como ese propósito de la evaluación, los momentos, el primer momento, el segundo momento, el tercer momento, los indicadores, qué aportes dieron al compromiso y niveles de desarrollo, cómo influyeron los instrumentos en este procedimiento que nosotros quisimos llevar a cabo y esto siempre establecerlo desde agentes evaluadores que nos posibiliten como
indagar y reconocer este proyecto cumplido. Y pues la fase de impacto esperado, la cual pues se divide en dos, las áreas internas, las áreas externas. Desde el área interna, cómo desde la educación se pudo aportar, y desde el área externa, cómo a la comunidad se le pudo también aportar como tal. Entonces, pues finalmente es concluir que este proceso es muy importante, que nosotros como docentes y como próximos doctorados en ciencias de la educación lo debemos conocer y reconocer y claramente llevar a cabo. No me quiero despedir sin antes decirles que este trabajo fue elaborado con base al manual para el diseño de proyectos de gestión de educación, educacional, digamos de autores como Franci y Juana Castro Rubilar. Finalmente, gracias por su atención.